la cápsula de conocimiento del día de hoy vamos a ver dos conceptos que nos van a permitir ingresar a la reflexión, a la problematización y a la puesta en cuestión de la construcción del sistema educativo en la Edad Media y en la modernidad. Dos conceptos que podemos considerarlos como supuestos epistemológicos. ¿Qué quiere decir? Como la piedra angular desde la cual, desde la cual se articulan posicionamientos teóricos y metodológicos en virtud de poder conocer o dar respuestas interrogantes, por ejemplo, de cómo es la cultura, eso es un WhatsApp que me estaba llegando, qué es la cultura, qué es la educación, qué es el aprendizaje, qué es la economía, qué es la vida cotidiana. Es decir, supuestos epistemológicos porque son supuestos porque son las piedras de toque desde la cual los edificios del conocimiento se elevan, podríamos utilizar esa metáfora. O podríamos decir que es el nudo que articula un conjunto de tramas que si yo desato ese nudo se me desatan las tramas. Es el lugar en el cual empezamos a dar respuestas sobre determinadas visiones con respecto a la construcción de conocimiento. Eso es un supuesto epistemológico, es como la verdad última, diría mi madre teóloga. Vamos a ver que hay dos supuestos epistemológicos que articulan la construcción de conocimiento, uno en la Edad Media y otro en la modernidad, y podríamos considerarlos como dos racionalidades, es decir, dos formas de pensar o de abordar la construcción de conocimiento. Una tiene que ver con el teocentrismo, la otra tiene que ver con el antropocentrismo. Cuando hablamos de teo, estamos hablando, es una palabra compuesta, donde teo significa Dios, centrismo sería Dios como centro, antropocentrismo, el hombre como centro del conocimiento. ¿Por qué son dos racionalidades? Porque el teocentrismo y el antropocentrismo van a colocar en el centro del conocimiento o la razón última o la primera pregunta sobre la razón del conocimiento, uno a Dios y el otro al hombre. Veamos un ejemplo. Un ejemplo nos va a permitir clarificar esto. Edad Media se relaciona con la racionalidad del teocentrismo, el Dios como centro del conocimiento. Ustedes quizás recuerden algunas películas como El médico, el clásico del nombre de la rosa, inclusive películas o series que no se sitúan en el mundo cristiano, sino por ejemplo Vikingos o Valhalla o Marco Polo, o estas otras que son también épicas vinculadas a la Edad Media, creo que se llama, ya me acuerdo, Lancelot me sale una. Cuando vemos esas películas que si bien sus guiones son narrativas construidas en otra racionalidad, es decir, desde la modernidad se construye un guión para pensar la Edad Media, es una interpretación de la Edad Media, nosotros podemos ver que ante la pregunta sobre cómo curar determinado cuerpo, en la película El médico, fundamentalmente, vamos a ver que el gran dilema que se sitúa allí, y no les quiero spoiler la película para que la puedan ver, es que los cristianos no querían abrir los cuerpos. Había una persona que se enfermaba, que era la madre del protagonista, muere. A partir de ese hecho, el protagonista empieza se vincula con algunas caravanas de médicos, de sanadores, que podríamos relacionarlos con las caravanas de los gitanos, donde empiezan a incursionar en esto de poder conocer cómo curar el cuerpo. Pero solo en la exterioridad. ¿Por qué solo se curaba desde la exterioridad del cuerpo? Lo que se manifestaba y se podía abordar desde afuera. No se podría abrir el cuerpo, porque si vos tenías determinada enfermedad, el paradigma de ese momento consideraba que no se podría abrir el cuerpo porque si te pasó, por algo será, es palabra de Dios, el cuerpo de Dios no se abre porque somos imagen y semejanza de Dios. No se podría abrir el cuerpo. En esa película se ilustra muy claramente la ruptura en este paradigma de construcción de conocimiento. Estoy acá con mi mate. Porque justamente son los moros, y me ahogué, que entran en contacto con este chico, con el protagonista. Él los busca en cierta medida porque son ellos los que ejercen otro tipo de medicina
que consiste en abrir los cuerpos para poder ver qué sucedía adentro. Entonces graficaban los órganos y demás. Empezaban a hacer lo que sería autopsias. Y empieza a ejercerse algún tipo de medicina centrada desde el conocimiento para dentro del cuerpo. Esto, imagínense, en un momento como en el que estoy contando, que tiene que ver con la Edad Media, generó una gran ruptura paradigmática en el cual se ponía en tensión al teocentrismo. ¿Cómo? Si Dios nos hizo imagen y semejanza, ¿quién es el hombre para abrir el cuerpo y ver qué hay adentro? Sería como una herejía. Otro de los ejemplos que nosotros podríamos ver y ver con una narrativa de la modernidad, obviamente. Por eso siempre es recomendable tener cuidado cómo interpretamos los hechos históricos, con qué categorías construidas, en qué momento los estamos viendo. Pero voy a dar un ejemplo. Las brujas. Ahí recomiendo en la primera temporada de Outlander, que es una serie muy interesante, una chica que viaja en el tiempo, donde ella justamente muestra qué pasa con las mujeres que son quemadas en la hoguera, por qué son consideradas brujas. ¿Y por qué recomiendo esta serie? Para ver esta idea. Porque en esta serie, ella, que es una viajera del tiempo, que viaja desde el siglo XX a 300 años atrás, 1700 creo que es. Sí, por ahí. Asiste cuando queman a una mujer por bruja. Y resulta que lo que ella puede ver ahí, que la consideran bruja porque era una sanadora. Porque administraba ciertas medicinas naturales para curar a las personas. Entonces, con el relato de ese momento histórico, se considera como esa mujer administraba medicina proveniente de cierta magia, o sea, de racionalidades, de conceptos que no eran posible ser interpretados desde una realidad como la que se acuñaba en aquel momento. Entraba en una confluencia de saberes y era considerada esa mujer como bruja y por lo tanto su condena era ser quemada en la hoguera. También hay, bueno, en esta serie podemos ver ciertos presupuestos sobre el rol de la mujer y la imagen de la mujer. Inclusive ella es una sanadora y cómo la mujer como sanadora a finales de la Edad Media, a principios de la modernidad, seguía siendo considerada alguien una bruja porque sanar era propiedad de Dios, no del hombre. Entonces, eso que nosotros ahora tenemos tan interiorizado como el tema de que existen médicos, que vamos al hospital, que hay enfermeras, enfermeros y demás personas vinculadas al ámbito de la salud y que nos abren el cuerpo, que nos ponen sondas, que nos hacen esto y el otro, esto que lo tenemos naturalizado como una práctica de conocimiento, en la Edad Media era visto como una herejía, porque solo Dios podía dar respuesta al hombre, a su creación que somos nosotros. Entonces no podíamos abrir. Bueno, ahí vemos que la racionalidad, el teocentrismo, esto que decíamos, un supuesto epistemológico, es decir, la piedra angular de la cual se construye el conocimiento, esta visión orienta una práctica, ¿no? Somos creados a imagen y semejanza de Dios, ergo tal y tal cosa. Otro ejemplo que nosotros podemos ver tiene que ver con la forma en la que se organiza el gobierno en la Edad Media, que, clásico, ¿no? Un rey, una reina, que es investido por ¿quién? Por Dios. Dios le coloca la corona al rey. ¿Por qué? El Papa le coloca la corona al rey. ¿Por qué lo hace? Porque el Papa es el embajador de Dios en la tierra. Digamos, los sacerdotes son los embajadores de Dios en la tierra. Entonces, como es Dios el rey de reyes, el que nos gobierna, el hombre, este rey, que es embestido por el Papa, por el sacerdote, por el monje que esté allí, el de mayor jerarquía, lo transforma en el representante directo de Dios en la tierra al rey. Y como es elegido por Dios, su palabra es soberana. ¿Quién le va a discutir a Dios? Entonces, nosotros vemos que en el gobierno, tanto en la Baja como en la Alta Edad Media, en el gobierno dado en estos castillos, ¿no? Por los reyes, que las decisiones que toma el rey están en relación con las opiniones de un sacerdote y unos intelectuales o funcionarios formados en las universidades de la Edad Media, formados en el derecho canónico, no en el derecho
que nosotros conocemos ahora, tomaba decisiones sobre cuestiones que inclusive eran morales, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la agricultura, con órdenes de gobierno, con formas de distribuir la economía, el rol de la mujer, la educación y demás. Las respuestas ante por qué suceden ciertas cosas en la vida cotidiana centraban su primera respuesta en una racionalidad que colocaba a Dios como el centro. Vimos el primer ejemplo entonces que tiene que ver con la medicina, con los órdenes de gobierno. Ahora, ¿qué pasa con la educación, digamos? ¿Por qué nos interesa este concepto de racionalidad y por qué nos interesa esta visión sobre el sistema educativo en la Edad Media? En las universidades, el lugar principal de aprendizaje de los funcionarios de la corona, se estudiaba contenidos vinculados a la aritmética, al derecho canónico, a la filosofía, a la oratoria. Recordemos que la base principal de expresión centrada o los medios de comunicación centrados que se construían en la Edad Media estaban vinculados a la oralidad. No había radios, no había periódicos, aunque sí hay vestigios históricos que nos permiten indicar que las paredes eran, como decía Rodolfo Walsh, las paredes son las imprentas de los pueblos. Nunca mejor dicho, porque es un concepto que podemos traer desde la antigüedad, en el cual se utilizaba para dejar marcas, mensajes, apropiados generalmente por los pueblos, o donde los funcionarios o gobernantes de miembros de la monarquía colocaban mensajes para la comunidad, para el pueblo, para los plebeyos. Pero no había papel, no había lápiz, los modos de poder comunicar no estaban centrados en la oralidad. Los libros que existían, como dice Jacques Le Goff, eran elaborados por los copistas, es decir, personas que sabían escribir pero que no sabían leer. Vemos que acá el concepto de leer y escribir está disociado, no hace falta saber leer para poder escribir, pues se llaman copistas. Esos libros escritos a mano eran pocos, los hacían generalmente los abades. Sigo recomendando cosas, que vean El nombre de la rosa, un clásico para ilustrar este tema, pero también pueden ver Vikingos primera temporada, que pasa con el copista, el monje copista. Se escribía generalmente en latín porque era el lenguaje universal. Ahora, ¿quiénes estudiaban estas universidades teocéntricas? Bueno, la universidad tiene una función de formación de la administración del Estado monárquico. Quienes asistían allí eran varones, fundamentalmente. Después vamos a ver en otra instancia que las mujeres estudiaban, pero en otro lugar y generalmente en una comunidad que fue muy importante, fundamentalmente en Flandes, que tuvo que ver con las beguinas. Pero el sujeto de la educación de la Edad Media era varón, miembro de la nobleza, y o monje. Enseñaban los hermanos, los monjes, los sacerdotes, o en las abadías o en las catedrales, y se formaban para la administración del Estado. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue que llegamos al antropocentrismo? Digamos, ¿cómo pasamos de Dios como centro al hombre como centro? Y bueno, uno de los factores centrales tuvo que ver con la emergencia, irrupción y sostenimiento de la razón del hombre, la razón centrada en el hombre para dar respuesta a la que pasaba a la humanidad. Muchas cosas pasaron. La invención de la imprenta, que trajo consigo el cisma de la Iglesia, Lutero y la lectura de la Biblia. También los inventos y el crecimiento de la ciencia de manera sostenida. Acá hay que destacar algo, digamos, el conocimiento científico, que lo podemos ver en los clásicos como Galileo Galilei, Copérnico y después lo que fue Da Vinci y todas estas cuestiones que fueron poniendo en jaque con prueba y con evidencia de que Dios no era el centro, sino que el mundo y el sol y las cuestiones hacían que nosotros no éramos el centro de la nada y se podía corroborar y que se podían generar ciertas tecnologías que permitieran de que el hombre pudiera extraer agua, pudiera transportarse por otros medios, pudiera comunicarse y pudiera leer, que eso fue lo más interesante que trajo la imprenta, aprender a leer, que ya no era solo copiar a mano, sino eso que está allí yo lo puedo leer
y puedo interpretar por mí mismo lo que dice ese texto. Fíjense lo interesante que es la invención de la imprenta para este proceso de transformación social, porque es cuando el hombre puede comprender por sí mismo lo que dice en el texto, le dice, momentito, que yo entiendo lo que dice acá, usted no me interprete, yo lo puedo entender. Esto que les estoy diciendo es tan importante en todos los tiempos de la historia. Aprender a leer nos da las herramientas para nosotros mismos poder entender lo que nos están diciendo. Y leer de manera crítica. Por eso las comunidades que empiezan la lectura popular de la Biblia, no solamente se imprimía sino que a la Biblia, sino que la leían entre todos, la analizaban, la comprendían y ponían en cuestión ciertos órdenes teocéntricos y administrativos de la iglesia de este momento en la Edad Media. Por eso, en tiempos históricos, porque esto no fue de un día para el otro, sumado a las búsquedas de nuevas formas de organización política, genera una gran tensión, entra en ruptura, entra en crisis la Edad Media, se genera una gran ruptura que tenemos como marca insondable de la caída de la Edad Media, la caída de Constantinopla, o podríamos decir cuando empiezan a caer los reinados. Sabemos que algunos reinados quedan en el mundo, pero son distintos a los que estaban en la Edad Media, tienen otra función, inclusive otra racionalidad que articula y que tiene que ver nuevamente, insisto, sobre el tema del antropocentrismo. El hombre como centro, el hombre como razón y como único centro de conocimiento. Acá lo que podemos ver que emerge y se coloca en el frente del escenario la ciencia. Es la ciencia, a partir de la experimentación, el método hipotético deductivo, que empieza a dar respuestas a muchos por qué de la humanidad. Por ejemplo, ¿por qué no podemos volar? Y sería la pregunta, ¿podemos volar o no podemos volar? ¿Porque no tenemos alas como las aves podemos no volar? Entonces, ante esta pregunta empiezan a buscarse alternativas para que el hombre pueda volar. Y una cosa llevó a la otra y se crearon los aviones y se desarrolló la farmacéutica para poder abordar la medicina, se generaron los medios de transporte, las tecnologías productivas y la sociedad tal cual como estaba construida en la Edad Media se transformó y se fue transformando y se fue generando otro paisaje. La gente migraba del campo a la ciudad, no muchos lo hicieron de manera voluntaria, fueron forzados muchos a abandonar el campo para ir a trabajar a las grandes industrias. La sociedad empezó a transformarse de la mano de una nueva forma de gobierno. Emerge el Estado moderno con una forma de elección política diferente, en la cual es el hombre que elige a quién va a gobernar, que va a ser otro hombre. No un hombre que elige un dios, sino un hombre que elige a un hombre. Y fíjense que sigo hablando de hombres, porque el sujeto hegemónico y dominante durante los primeros años sigue siendo el varón. La mujer estuvo doblegada. Recién emerge en la escena política y educativa con gran contundencia, y digo de manera hegemónica, es en el siglo XX. A partir de distintas luchas se puede conocer el movimiento de las mujeres sufragistas, el ingreso de las mujeres a la universidad, pero estamos hablando del siglo XX, ¿no? Y la modernidad tiene muchos más años que lo que vemos desde el siglo XX. Este antropocentrismo lleva como punta de lanza a la racionalidad de la mano de la ciencia. El conocimiento, el hombre puede dar cuenta de lo que sucede porque a partir de su propio pensamiento puede desmontar distintas estrategias para poder conocer. A tal punto que la misma racionalidad de este hombre positivo y exitista nos lleva a guerras que son de gran exterminio, como la bomba nuclear, las tiradas de las bombas nucleares. Estoy recordando la gran pregunta de Einstein sobre qué hice, ¿no? Sobre el proyecto Manhattan, que él había descubierto las bases para llevar a cabo la bomba nuclear, pero él no quería que eso sucediera. Les recomiendo que vean el proyecto Manhattan y todo lo que sucedió alrededor de eso, porque Einstein después se tuvo que pedir disculpas. Y fíjense el lugar de la ciencia en estos avances. Y ahora
yendo al punto de las universidades, vamos a ver que las universidades de la modernidad van a tener su eje, su centro colocado en el desarrollo de la ciencia, como las universidades humboldtianas, pero también van a seguir existiendo universidades que formen a los sujetos para la administración del Estado, como son las universidades napoleónicas. Lo que nosotros vamos a ver en otros momentos, pero que lo voy a nombrar ahora para que quede situada la idea, ustedes verán que yo estoy hablando de Europa, que todavía no he cruzado el charco y no he hablado de Latinoamérica, porque este antropocentrismo, este hombre como centro del conocimiento, también impulsa las conquistas de los territorios y es así como llegan a Latinoamérica. Ahora, la pregunta sobre qué llega a Latinoamérica en los procesos de construcción de conocimiento también es un espejo de este antropocentrismo, pero vamos a ver que viene de la mano de la espada con la pluma y la palabra, decía el himno Sarmiento, ¿no? Pero viene con la cruz y con la espada. Un rasgo de ese pensamiento teocéntrico de la mano del desarrollo de la ciencia, llegan a Latinoamérica a conquistar y arrebatar a los pueblos latinoamericanos a partir de la violencia y la toma del territorio. Bien, entonces recapitulando, dos racionalidades. Para entender la construcción del sistema educativo de Edad Media moderna, tenemos que primero pensar de que en la Edad Media el pensamiento estaba articulado desde el teocentrismo, Dios como respuesta para todo, la modernidad desde el antropocentrismo. Teocentrismo, Dios como respuesta a todo, nos va a dar, es decir, que el conocimiento impartido en las casas de formación, las universidades, después vamos a hablar de un momento que no había secundarios como nosotros lo podemos conocer ahora, o high schooling, o prepa, sino que directamente uno hacía estudios elementales y después iba a la universidad. Bueno, en estas universidades se formaban sujetos para la administración del Estado de la Corona, había formaciones filosóficas que generalmente se daban en los monasterios. Tenemos al gran padre de la Iglesia que funda el pensamiento teológico de la Edad Media, que es Tomás de Aquino, con el movimiento de la escolástica. Y luego en la modernidad vemos que de la mano de la ciencia, colocar al hombre como el centro del conocimiento, el que da respuesta a la construcción del conocimiento, la ciencia llega a la universidad, sigue habiendo universidades que forman para la administración del Estado, otro Estado, que es el Estado moderno, no es el Estado de la Corona, con otras áreas, entonces existen carreras de Derecho, de Ciencias Económicas, carreras de Medicina, sigue estando la filosofía, pero fundamentalmente carreras que se llaman liberales porque permiten administrar el Estado. Bien, llegamos hasta acá. Les invito a que hagan recorridos, hagan YouTube, hay un montón de videos interesantes para ver este tema, que les va a permitir ordenarse en el mapa de los hechos históricos. Siempre es importante tener presente esto que decía al principio. Los conceptos, leerlos en su contexto. Hay conceptos que, por ejemplo, el de democracia, que no puede ser tan fácilmente trasladado de la modernidad a la edad antigua para hablar de Grecia o para hablar de clases, modos de gobierno. Hay que tener mucho cuidado cómo utilizamos conceptos en cada momento histórico para no forzar los hechos y las interpretaciones. Esto que yo les decía, películas que hablan de la Edad Media con una visión construida en la modernidad. Ojardo con eso, para no cometer errores en los procesos de interpretación. Vean estas series que les recomendé. Espero que Netflix se cope y nos tire una línea, pero sería Vikingos, Valhalla, que es la continuación 100 años después de la muerte de Ragnar, Outlander, Marco Polo, y ahora se me fueron un par, pero Revolución, que hay una sola temporada que los ambienta en este proceso de la Revolución Francesa, y eso les va a permitir a ustedes por lo menos situarse en este momento. Por supuesto, El nombre de la rosa, El médico, y después hay otras más, Eclipse, que pueden permitirles ver esto que estoy diciendo ahora. Bueno, recuerden, si les gustó este video, ponen me gusta, comparten para que otros puedan acceder a este espacio. Si tienen temas para sugerir, los colocan aquí abajo y vamos a ir profundizando. Pasa el camión.
Cualquier cosa me escriben y la seguimos. Les mando un abrazo. Nos vemos. Chau.